comisarías, los maricolegistas, las notas luctuosas, los rezos y toda esa burocracia de la muerte. Señores, todo el amor. Buenas tardes lluviosas que nos permiten congregarnos aquí con tantos queridos hermanos y amigos en esta tarde. La exposición es una exposición básicamente sobre los elementos fundamentales, verdad, ficción e historia. Aquí hay historiadores importantes aquí presentes, como el general Miguel Soto, un hermano de toda la vida, y personas estudiosas de la historia, personas que se han especializado en estudios universitarios y académicos en relación con la investigación histórica. Pero además es sobre la ficción también, la verdad, la ficción y la historia. Voy a tratar de intercalar en el desarrollo y en el curso de la exposición algunos elementos que puedan contribuir a movilizar el aspecto central de la conferencia, que es crear el cuestionamiento en torno, digamos, a los caminos, digamos, definidos de la verdad, de la mentira, de la ficción. ¿Qué es la verdad? Preguntó Poncio Pilato a Jesús en su juicio sumario, tal como lo narra el Evangelio de Juan 18:38. Cuestión que ha sido objeto de debate a través de los siglos, no solo en el ámbito religioso, sino en el filosófico, literario e histórico. A pesar de la centralidad de la verdad como recurso identitario y construcción significante en nuestra vida, y en la textura coherente de los objetivos vitales, sigue siendo un concepto subjetivo. La verdad es una de las búsquedas más antiguas de la humanidad. La verdad puede ser esquiva, subjetiva e incluso cuestionable. Individuo y época han tenido su propio concepto de la verdad, lo que la convierte en una percepción compleja y relativa. Toda conceptualización implica cierto rigor, pero no alcanza la inmutabilidad. Su perennidad se flexibiliza por la diáspora humana y sus creencias. Los grandes filósofos han debatido su concepto durante siglos. Para Sócrates, la verdad solo se podía encontrar mediante la introspección y el diálogo, desarrollando su método socrático de preguntas y respuestas. Para Nietzsche, la verdad era una construcción relativa, una interpretación de los hechos impuesta por el poder y las convenciones sociales, llevándonos a cuestionar la noción de la verdad absoluta. Lo que consideramos verdad es frecuentemente una ficción útil y transmitir experiencias profundas sobre la condición humana. Invertir la lógica del tiempo datado, liberando sus confines psicológicos horizontales. En El ser y la nada, Jean-Paul Sartre plantea que cada ser humano está condenado a ser libre. Y es en esa libertad donde construimos nuestra propia verdad, aunque esté permeada por las parábolas y las angustias. En el mito de Sísifo, Albert Camus explora cómo el ser humano crea ficciones religiosas, filosóficas, personales, para intentar darle sentido a lo que él llama una existencia absurda. La aridez espiritual existencialista se convierte en un mecanismo creador de formas para encontrar significado simultáneo al drama vivencial, dentro de la absoluta deserción de todo sentido a la aventura humana de vivir. ¿Cuándo una ficción se vuelve verdad? Hay muchas ideas o creencias que, a pesar de no tener una base real, se convierten en verdades, porque la aceptamos y actuamos en consecuencia. La historia está llena de ficciones que han esculpido realidades, hacen de una fuerza creativa y logran impactar profundamente en el seno de la sociedad. ¿Fue la guerra de Troya un evento histórico real o una creación poética de Homero? Sus personajes épicos y elementos míticos, sus verdades estatuidas del honor, el destino, la tragedia, ¿es eso historia o ficción?
Creo que son las dos cosas. La podemos vivir como narrativa histórica o como fábula. En ambos escenarios tienen el mismo sentido al integrarse como narrativa vital. Tanto la leyenda como el registro histórico legitiman el relato. El legado creador o el seguimiento episódico conducen a las mismas reflexiones. El valor de lo real se transmuta en imaginación creativa y su textura en tiempo y espacio se materializa como vivido. Los personajes y las pasiones que interactúan en el relato o en la mitología reconstruyen y crean realidades paralelas, fidedignas y auténticas. El tema escogido es un tema abierto, no tiene límites concretos de conclusiones. La idea abordada es tan extensa que implica una voluntad descriptiva en un proceso de apertura a la duda sobre lo establecido como verdad inmutable u oficial. Toda la historia de la cultura está habilitada para sesgar el criterio de lo contingente como factor determinante de un suceso. Se le arroja a la irracionalidad o a la superstición para degradar otro nivel de observaciones concurrentes al fenómeno histórico y cultural ya embalsamado ideológicamente. Enmarcado en tiempo presente, la noción científica de las versiones históricas se sostienen con el imperativo y la normativa de la base conductual de la racionalidad en su nivel concluyente, subordinada a un modelo narrativo de verdades definitivas. Se ajusta a un determinado patrón de lo que finalmente son traslaciones de épocas y lugares e intereses que oficializan la homogenización de los relatos. Es como si nos sintiéramos compelidos a los estereotipos. Esta singularidad es común a todos los procesos explicativos, independientemente de las variedades de concepciones teóricas, ideológicas, que fisuran la totalidad de las versiones, como instrumento de clase o de grupos hegemónicos en las estructuras del poder político y económico. Arnold Toynbee, eminencia intelectual en sus estudios de historia, describe con puntualidad expresiva un costado del drama narrativo cuando dice textualmente: la historia es como el drama y la novela, es hija de la mitología, es una forma particular de comprensión y de expresión, donde igual que en los cuentos de hadas para los niños y en los sueños propios de los adultos sofisticados, no está trazada la línea de demarcación entre lo real y lo imaginario. Se ha dicho, por ejemplo, de la Ilíada, que el que emprende su lectura como relato histórico halla enseguida la ficción, y el que por el contrario la lee como una leyenda halla la historia. Desde este punto de vista, todos los libros de historia se parecen a la Ilíada, ya que ninguno de ellos puede eliminar enteramente la ficción. El simple hecho de escoger, separar y presentar los hechos constituye una técnica que pertenece al dominio de esta. En esta exposición de Toynbee se decantan los valores de los géneros creativos y narrativos, y simultáneamente se desacraliza la historia como memoria de profecías cumplidas, establecidas o por establecer. Introducir la duda fisura la certidumbre, trastueca el asentamiento de los artículos de fe que han sido serviciales para manipular en gran parte las llamadas conclusiones y relatos objetivos. Este señalamiento es crucial. Todas las teorías tradicionales, incluidas muchas de las actualizadas, tienen un componente de fe que hace prescindir de lo aleatorio, de lo imprescindible.